Saludos, vamos a explicar en detalle cómo trabaja el K-means como método de agrupamiento. Primero tenemos que estar claro que este algoritmo tiene como finalidad hacer la partición de un conjunto de n observaciones en K grupos. Supongan que tienen ese grupo de datos, ese grupo de muestras, y queremos ir agrupando ese grupo de muestras en diferentes clústeres. En el K-means lo que se determina en realidad es el número de grupos y los centroides de cada uno de los grupos. Vamos a suponer que comenzamos con 3 grupos y colocamos estos centroides aleatorios, un centroide por acá en color azul, un centroide en color amarillo y un centroide por acá en color rojo. El siguiente paso del algoritmo es agrupar los objetos en base a las distancias mínimas, es decir, qué distancia hay entre cada grupo y los centroides. Ahí los tenemos, los centroides en azul. Estas muestras pertenecen a este centroide. Por acá las muestras que están más cerca del centroide rojo, este que está acá. Y por acá las muestras que están más cerca del centroide amarillo. Es decir, los grupos se forman en función de la distancia, como vemos acá en el grupo rojo. El siguiente paso es determinar los nuevos centroides de acuerdo a los clústeres que se forman. Fíjense que se formaron nuevos clústeres, estos que están acá. Y los centroides hay que desplazarlos a los verdaderos centroides del clúster. Por acá el azul, este será el centroide de este grupo. El rojo se desplaza hacia acá y el amarillo se desplaza hacia acá. Pero esto nos genera un algoritmo recursivo, es decir, ahora el siguiente paso es determinar las nuevas distancias de cada objeto en relación a los centroides nuevos. Fíjense que, por ejemplo, estos dos objetos que están acá, estas dos muestras, ahora una está más cerca del centroide este que está acá amarillo, y esta que está acá pertenece ahora al grupo rojo. Se van formando nuevos grupos. Es lógico pensar que tenemos ahora nuevos clústeres, que serían estos que vemos acá, el azul, por acá con este centroide, este nuevo clúster amarillo con este centroide y este nuevo clúster rojo con este centroide que está acá. Allí tenemos los nuevos centroides. Vamos a desplazar los centroides. Ahora sí tenemos el algoritmo completo, que se detiene cuando se estabilizan los centroides. Llega un momento donde los centroides ya no tienen ninguna variación. En eso consiste el K-means. Vamos a ver un ejemplo numérico donde detallaremos cómo funciona. Este ejemplo corresponde a 4 muestras de agua provenientes de unos pozos, y las muestras tienen dos atributos, la salinidad y el pH. La primera muestra tiene un valor de 2 en salinidad y un pH de 2, la segunda 4 y 2, la tercera 6 y 6 y la cuarta 8 y 8. Ahí tenemos entonces las 4 muestras y vamos a graficar esto en un eje XY. Vamos a hacer un número de grupos. Para esta iteración 0 vamos a formar 2 grupos, y el primer paso entonces es asumir centroides aleatorios. Vamos a colocar un centroide en amarillo y otro en rojo, uno aquí coincidente con esta muestra y el otro por acá, y ahí comenzaremos nuestro algoritmo. Aquí están las coordenadas del centroide 2 y 2 y del centroide número 2 4 y 2, correspondiente a las coordenadas XY. El siguiente paso es calcular la distancia entre cada objeto y su centroide. Vamos a hacerlo con la distancia euclidiana. Fíjense que la distancia entre el punto 1 y el centroide 1 sería la raíz cuadrada de 2 menos 2 más 2 menos 2, que es la coordenada de XY entre el centroide y el punto. En este caso coinciden y por eso la distancia nos da 0. Vamos ahora a calcular la distancia entre el punto 1 y el centroide 2. Sería raíz cuadrada de 2 menos 4 más la resta de 2 menos 2, que es la coordenada y al cuadrado. Sacamos la raíz y nos da una distancia de 2. Lo mismo hacemos con la muestra 2. Vamos a calcular la distancia entre el punto 2 y el centroide 2. Entre el punto 2 y el centroide 1 sería 4 menos 2, que es la diferencia de la coordenada X, y 2 menos 2, que es la diferencia de la coordenada Y. La raíz de eso nos da 2. Y luego la otra distancia, pero ahora respecto a la muestra 2, que como son coincidentes en el mismo punto, esa distancia nos dará 0. Ahí tenemos entonces la distancia entre cada objeto y su centroide. Lo mismo podemos hacer con la muestra número 3,
Ahí están las distancias euclidianas y con la muestra número 4. Tenemos entonces las distancias entre cada una de las muestras y los dos centroides aleatorios que acabamos de colocar. El siguiente paso del algoritmo nos dice que construyamos una matriz de distancia. Aquí tenemos la matriz de distancia para la iteración 0, que es el exponente que vemos acá. Aquí va la distancia entre la muestra 1 y el centroide 1. Aquí va en la segunda posición la distancia entre el centroide 1 y la muestra 2, que ya calculamos que era 2. Y así la distancia entre el centroide 1 y las demás muestras. Aquí pasamos al centroide 2, la distancia entre la muestra 1 y el centroide 2 es 2, la siguiente es 0 porque es coincidente, y aquí están las otras dos distancias entre la muestra 3, la muestra 4 y el centroide 2. Aquí entonces vamos a construir la matriz de pertenencia para la iteración 0. Se va activando 1 o 0 dependiendo si la muestra corresponde a ese grupo o a ese centroide o no, porque la muestra 1 corresponde al centroide 1, aquí 0 y 0 y 0, aquí colocamos 0 porque la muestra 1 no corresponde al clúster 2, y aquí 1 y aquí 1 también porque las otras tres muestras sí corresponden al centroide 2 o al clúster 2. Siempre vamos a elegir las distancias más pequeñas a cada centroide para construir la matriz de pertenencia. Conociendo los dos grupos formados, entonces se calculan los nuevos centroides. El centroide 1 queda igual y solo se calcula el nuevo centroide formado por las otras dos muestras. Se calcula promediando la coordenada X de cada muestra. Aquí vemos sería 4, 6 y 8, que corresponden a la coordenada X de cada muestra, entre 3, 4, 6 y 8 de cada una de estas muestras, y la coordenada Y de cada una de las muestras sería la coordenada Y de la muestra 2, la coordenada Y de la muestra 3 y la coordenada Y de la muestra 4. El promedio nos da unas nuevas coordenadas del nuevo centroide que vamos a desplazar como vemos en la gráfica. Esa es la nueva posición del centroide con el cual, como ya hicimos anteriormente, vamos a formar un nuevo clúster pasando a la iteración 1. Aquí están los centroides nuevos. El clúster 1 tiene el mismo centroide 2 y 2 y se forma un nuevo clúster. La distancia entre el centroide y la muestra 1 es 0. La distancia entre el centroide y la muestra 2 es 2. La distancia entre el centroide 1 y la muestra 3 5.66. Y la distancia entre el centroide 1 y la muestra 4 8.49. Lo mismo con las distancias entre el centroide 2 y cada una de las muestras. Vamos a construir la matriz de pertenencia nueva, una nueva matriz, y aquí vemos que tanto la muestra 1 como la muestra 2 están activadas en 1 porque están más cerca de este centroide que está aquí. Está la muestra 2, que es esta que está aquí, y la distancia es más pequeña que 3.88. En este caso las dos distancias son más grandes. Las muestras 2 están en 0. Para el centroide 2 solo pertenecen a ese centroide o a ese clúster la muestra 3 y la muestra 4. Conociendo los dos grupos formados se vuelven a calcular los centroides. Aquí están los dos centroides nuevos. Hay un desplazamiento de los dos centroides según estas nuevas coordenadas, que ya sabemos que es promediando la coordenada X y la coordenada Y de cada uno de los grupos formados. Pasamos a la siguiente iteración, la iteración 2. Aquí tenemos el clúster amarillo por acá y aquí tenemos el centroide del clúster rojo. Vamos a calcular la matriz de distancia entre cada muestra y su centroide. Uno, 5 en esta posición y 7.81 en esta posición. Para el clúster 2 este sería cada una de las distancias. Y entonces la matriz de pertenencia para la iteración 2, fíjense que se mantiene exactamente igual a la iteración anterior. Por lo tanto, el algoritmo ya se estabilizó y no es necesario hacer más iteraciones. Esos serían los clústeres definitivos según el algoritmo de K-means.